Ey, 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 ¿qué pasa, gente? ¿Cómo andamos? Espero que todo siga muy bien. Aquí el gran maestro español Pepe Cuenca para resumiros la novena partida del Mundial de Ajedrez que, como todos sabéis, se está celebrando en Nueva York entre el actual campeón, el noruego Magnus Carlsen, y el aspirante a dicho título, el retador Sergei Karjakin. Tengo que deciros que la segunda parte del match está siendo particularmente interesante, donde, bueno, como todos sabéis, Sergei Karjakin sigue un puntito arriba, lo que significa que en las tres últimas partidas Magnus tiene que buscar al menos una victoria para forzar los desempates a rápida, ¿verdad? Tengo que deciros que la novena partida ha sido muy emocionante, ¿no? Así que, bueno, no me extiendo más y vamos a ver qué ha sucedido directamente en las 64 casillas, ¿no? Bueno, el ruso decide abrir con E4, su arma principal, y aquí la pregunta era la siguiente, ¿no? ¿Qué va a hacer Magnus, ¿no? Va, quedando 4 partidas, va a tratar de hacer tablas con negra fácilmente y va a tratar de forzar en la blanca, o por otra parte va a elegir una apertura ya que le permita jugar a los 3 resultados. Bueno, pues Magnus decide abrir con E5, y Sergei, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Entramos en la apertura española Ruy López, ¿verdad? A6, que es lo que viene empleando Magnus en el match, alfil A4, caballo F6, enroque, ¿no? Y aquí, como todos sabéis, en las anteriores partidas Magnus había empleado alfil E7, tras la cual Sergei había empleado D3 o torre 1, dependiendo de la partida. Sin embargo, Magnus opta por la jugada B5 aquí, ¿no? Que lleva a la variante Arcángel de la española, tras alfil B3, alfil C5. Esta variante es una variante que lleva posiciones muy complejas, donde se ha estudiado muchísima teoría, ¿vale? Y por tanto una opción interesante para Magnus para tratar de jugar a los 3 resultados, como decimos. Como digo, son variantes complejísimas, ¿no? Más complejo que hacerle la permanente al Divi o que bautizar a un gato, ¿no? Pero una opción interesante de cara bueno, a las 4 rondas que quedan y que tiene que tratar de buscar una victoria. Aquí varias posibilidades. La línea principal es con A4. También se ha venido investigando mucho la jugada caballo por E5 ya en esta posición. Uno puede decir, oye Pepe, ¿qué pasa? ¿Ya te estás dejando una pieza? ¿Matado? Bueno, la verdad es que el blanco la recupera ipso facto, ¿no? Con la jugada D4. Y aquí tras alfil por D4, dama por D6. Aquí hay líneas muy complejas que surgen tras F4, caballo C6, dama C3, por ejemplo. Y bueno, esto también se ha venido discutiendo teóricamente en los últimos años, ¿no? Pero bueno, A4, una jugada muy natural. Ahora el negro tiene que reaccionar, ¿no? Varias posibilidades. La más normal es torre B8, ¿vale? Que es la que se juega. Alfil B7 también es posible, ¿verdad? No te dejas el peón de B5. Y torre B8, por supuesto, también natural. Ahora las blancas juegan C3, es una jugada también muy razonable, tratan de ocupar el centro con D4. Hay que decir que una jugada como caballo por E4 no suele ser la más indicada si el rey todavía sigue en el centro. Tras D4 la posición se abre muchísimo, peón por y luego viene torre 1 con gran dolor, ¿vale? Y si alfil por B6, bueno, puedo comer en B5 y luego, por ejemplo, dama E2, ¿vale? Con idea de que si D5, el de B5 también está colgando y luego cae D5. Por eso caballo por E4 no suele ser la jugada. Aquí las negras juegan alfil B6, una jugada profiláctica contra ese D4 que le dan un tiempo para reaccionar en caso en que las blancas quieran jugar con D4, ¿verdad? Y otra posibilidad es la jugada D6, ¿vale? Alfil B6 o D6, ¿no? D6 se juega en la partida, D4, alfil B6 y ahora A por B5, ¿no? El problema de la variante Arcángel, ¿cuál es? Que ahora este peón va a sufrir bastante en B5. Tras A por B5, A por B5, caballo A3, uno se da cuenta de que es difícil defender el peón de B5. El alfil A7 no está en su mejor casilla, ¿verdad? Porque siempre va a quedar indefenso tras un posible D5 y luego la torre está mirando con rayo X al alfil de A7, ¿verdad? Una jugada como B4 hay que tener muchísimo cuidado también porque, por ejemplo, alfil A4 ya es muy interesante, ¿verdad? Si B por A3, alfil por D6 intermedia, luego ganando un peoncito. Y si alfil D7, ¿vale? Pues caballo C4, por ejemplo, y la posición de las blancas también es muy, muy cómoda. Por eso aquí las negras normalmente se enrocan. No nos vamos a parar demasiado en la apertura, porque considero que, bueno, son líneas muy teóricas y que el medio juego ha sido muy, muy interesante. Tras enroque corto, las blancas suelen comer en B5. Todo esto es teoría muy estudiada. Y ahora alfil G4, ¿vale? Las negras meten presión sobre el punto D4. Hay que decir que Karjakin tenía ya alguna experiencia en esta línea, por ejemplo, contra el propio Spittler, nuestro comentarista en inglés, campeonato ruso, si no recuerdo mal, y creo que en esta posición Karjakin empleó la jugada D5, ¿no? Que llega a posiciones complejísimas, ¿no? Ahora el negro tiene caballo 7 con idea de caballo G6, hay una clavada aquí bastante molesta y el alfil de B3 deja de tener bastante potencia, ¿no? Pero aquí Sergei emplea la jugada alfil C2,
que, como digo, es una de las líneas principales. También os quiero decir que esta línea está analizada en detalle en la serie de vídeos de Spittler, Chess 24, para todos aquellos que seáis premium. De hecho, se llega, tras la jugada 20, se llega a una posición que Spittler tenía ya, mencionaba ya en la serie de vídeos que tenemos en Chess 24. Alfil C2, E por D4, caballo por D4, caballo por, peón por, alfil por F3, ahora hay que decir que dama por F3, se deja el peón de D4, por eso G por F3, y esta posición es muy teórica, ¿no? Vamos a tratar de analizar un poquito la compensación de las negras, ¿no? Las negras tienen peón de menos y las blancas tienen pareja de alfiles. O sea, uno puede decir aquí, oye, madre mía, qué peligroso parece esto. Y ciertamente es peligroso. También es verdad que la compensación de las negras es interesante debido a la débil situación del rey blanco, ¿verdad? La casilla F4 interesante, la dama puede venir a H4, F6, presionando en D4 y buscando la casilla F4. Hay cierta presión sobre el peón de B2, entonces las negras tienen que jugar de una manera dinámica para, como digo, tratar de aprovechar la débil situación del rey blanco, ¿no? Por otra parte, si las blancas consiguen defenderse, pues probablemente tengan serias opciones de ganar debido a la pareja de alfiles y al peón de más, ¿no? Bueno, rey H1 juega carjacking, una jugada lógica que deja paso a la torre de G1, que no solamente quiere atacar al rey y al monarca negro aquí, sino que también hay ideas con torre G2 para defender el H2, que es el punto más vulnerable, o torre G4 o torre G5. Dama F6, alfil E3 y C5, ¿no? Y todavía estamos en terreno conocido, jugada 18, aquí todos los dos jugadores casi al toque. C5 la idea es muy interesante, es decir, si logramos cambiar este par de alfiles, la compensación de las negras será todavía mayor. Por ejemplo, una jugada como D por C5, alfil por, peón por y B3, por ejemplo. Ahora las negras están incluso mejor. Aunque el blanco tenga peón de más, fijaros qué casilla más buena tiene este caballo. Fijaros que las negras tienen dominio absoluto sobre las casillas negras. Por ejemplo, una torre puede venir a D8, la casilla D4 también. Hay muchas maniobras de ataque, pasando también una torre por sexta y atacar al rey blanco. Y ese alfil en C2 está muy torpe, ¿verdad? Choca con sus propios peoncillos, está ahí pasándolo mal, está muy triste. Y sin embargo el potro de H5 es un potrazo, es un señor caballo, ¿no? Por eso aquí tras C5 la jugada de D5 también sería dudosa debido a C4 con la misma idea, ¿no? Ahora el peón de B2 está muy vulnerable, tras alfil por B6, torre por, son las blancas que tienen que luchar por la igualdad. Pero aquí, por supuesto, la jugada crítica es E5, aprovechando que D por E5 no se puede por peón por C5 y estos dos peones pasados en combinación con la pareja alfiles son muy potentes. La jugada, por tanto, es dama E6 y aquí tras E por D6, C4 por parte de Magnus, ¿no? Hay que decir que esto se había jugado todavía entre una partida entre Nakamura y Kasimdzhanov, ¿vale? Kasimdzhanov, como sabéis, es un ex campeón del mundo de la FIDE. Y bueno, C4 con la idea de recapturar en D6 y luego maniobras con alfil C7 mirando al peoncito de H2, que es el punto más vulnerable de las blancas, como decimos. B3, esta es la misma idea que empleó Nakamura. Y en aquella partida entre Kasimdzhanov y Nakamura se jugó C3, en la que el blanco acabó ganando tras D5, dama por D6, si no recuerdo mal. Creo que se jugó torre A6, ¿vale? Y bueno, las blancas acabaron ganando. Aquí la nueva idea de Magnus es jugar C por B3, alfil por B3 y dama por D6, ¿no? Ahora hay que ver que obviamente las negras están amenazando alfil C7. Si le permitimos jugar alfil C7, el blanco va a sufrir mucho, ¿no? El peón de H2 y cuidado a ver cómo defiende ese mate. Por eso la jugada precisa aquí es torre A6, ¿no? Precisamente para evitar que el negro monte la maquinilla mirando al punto de H2. En la partida se jugó torre F8 y aquí es donde Magnus pensó durante 25 minutos, ¿no? Y que estábamos todos muy extrañados porque no podíamos creer que Magnus no hubiera preparado esta posición. Quizás estaba revisando sus notas, ¿no? Estaba revisando mentalmente sus notas y tratando de acordarse de qué es lo que tenía preparado, ¿no? Una jugada que también parecía muy lógica era dama D7. Dama D7 desclavándose ya del alfil, permitiendo maniobras como dama H3 y dama B5, ¿verdad? Donde ataca la torre de B3 y al alfil de B6, de B3 con rayo X también con la torre, ¿verdad? Bueno, pues entonces Magnus juega torre F8, que por otra parte es una jugada también bastante natural, que mete presión ya directamente sobre el peoncillo de D4, pero sin embargo debilita a Facundo, ¿vale? Debilita al peoncillo de F7 y vaya a ver cómo durante la partida existen muchos temas tácticos precisamente mirando a ese punto de F7.
En la partida se juega torre G1, esta jugada también es muy natural, como decimos, siempre posibilidad de defender con un torre G2 y además algunas ideas como torre G4, torre G5 también están latentes en la posición. Dama D7, el negro finalmente se desclava, se prepara para maniobras como dama H3 o alfil C7, empezar ya a mirar en H2 y torre G4 por parte de Sergei Karyakin, jugada lógica. Aquí torre G5 también era interesante, pero bueno, aquí dama H3 también el negro viene ya al ataque. Había algún tema táctico aquí en F7, rey por F7, dama B3 jaque para comer en B6, pero el negro tiene un recurso magnífico, aquí vais a ver cuál es. Dama por, y aquí hay un dama F1 muy interesante. La clave es que tras torre G1 existe una maniobra bellísima que es caballo G3 jaque. Si H por G3, viene dama H3, mate con tomate. Y si F por G3, viene dama por F3, forzando a torre G2, dama por E3. Y fijaros que este peón en D4 está muy solito, va a acabar cayendo y la posición de hecho es completamente igualdad. Entonces, bueno, Karyakin juega torre G4 y aquí Magnus caballo F6, que tenía mucho sentido. Ahora fijaros que hay que decir aquí que las negras están amenazando, por supuesto, capturar en D4, ¿vale? Por eso torre G4... caballo F6, y si el blanco quiere mantener la torre en el peón en D4, tiene que jugar torre H4. Y yo estaba analizando esta posición cuando estábamos comentando la partida en vivo, y a mí me parecía que aquí el negro sí que tenía algo de compensación, porque es verdad que las blancas tienen pareja de alfiles y peón de más, pero también es verdad que la posición, la coordinación de las piezas blancas parece un poco extraña, ¿no? La torre de H4, la torre en A6... Y entonces, pues, parece ser que puede existir cierta compensación, ¿no? El caso es, vamos a ver cómo transcurre la partida. Bueno, Magnus juega dama B5, una jugada activa, atacando a la torre de A6 y torre A1, ¿no? Ahora, alfil por D4 no se puede porque hay problemas en la octava fila, por ejemplo, torre por D4, alfil por... Y el negro no puede capturar debido a que existe un torre A8 al final de la línea ganando la partida en el acto. Magnus juega G6, que precisamente es una jugada que, bueno, que ya evita esos problemas en la octava fila y que le da cierto aire al rey negro con rey G7. Además, una jugada que normalmente va a tener que realizar. En la idea de las blancas puede ser traspasar una torre a G1, normalmente para atacar. Entonces, ese G6 parece ser que es una jugada que tarde o temprano va a tener que hacer. Además, también cubre más la casilla H7, ya que cuando aterriza una dama o un alfil en la diagonal B1-H7, pues H7 también va a ser vulnerable, ¿no? Así que, bueno, parece una jugada... normal. Torre B1 amenazando alfil por F7 sería un gran babún y el negro lo evita con dama D7, ¿no? Aquí Magnus se retira de una manera correcta. Dama D3, normal. Trato de pasar la torre, caballo D5 y torre G1. Y ahora cuidado en esta posición porque empiezan a existir muchísimos trucos tácticos. Es decir, fijaros que... ahora existen muchas ideas con torre por G6 si el caballo se retira, ¿vale? Por ejemplo, si caballo C7, aquí cuidado que existe torre por G6, ¡bum! La idea es que si H por G6, dama por G6, rey F8 y una jugada, por ejemplo, como dama F6, te asegura el mate con tomate. Así que ya el negro tiene que estar con cierto cuidado en este tipo de posición, porque el caballo es un muy buen caballo, pero la realidad es que tiene que estar ahí y en cualquier momento viene un torre G5, un torre H5 y desestabilizan la posición de ese potrillo. En la partida se jugó alfil C7, una jugada natural que también ahora al blanco hace que se tenga que quebrar la cabeza con ese diablillo de B3 y ahora es una posición compleja también, ¿no? En la que las blancas tienen las piezas muy bien puestas, como podéis ver, pero no es fácil idear un plan concreto para atacar al rey blanco, ¿no? En la partida se jugó alfil G5. Hay que decir que, por ejemplo, torre H5 la estábamos viendo en la retransmisión y el negro está forzado a jugar dama E6 para defender el caballo. Como decimos, el caballo no se puede retirar por esos bombazos en G6. Y, por ejemplo, tras torre G5, que puede parecer natural, ahora con este caballo clavado, existe una jugada muy buena que es dama F6, ¿no? La idea es que tras alfil por D5 existe torre por D5, torre por D5, dama por F3, jaque, rey G1, existe un torre A8 buenísimo, ¿vale? Y las blancas, si cubren esa entrada en C3, ahora existe un continuo con dama G4 y dama D1, ¿vale? Aquí el negro tenía su recurso entonces. Se juega alfil G5 aquí y la verdad que parece ser que en este momento la jugada más precisa era torre de C8. No, perdóname, esta no es la posición. Alfil G5 aquí y torre de C8 parece la jugada más precisa, ya que evita
ciertas líneas con dama C4 que luego se ven en la partida. Por ejemplo, ahora dama C4 no se podría porque existe una combinación bellísima que es alfil por H2 y tras dama por D5, dama por D5, alfil por G1, rey por G1 no podría pensar, oye Pepe, que tengo pareja de diablos, ¿no? Esto no se supone que es mejor para las blancas. Pues existe la jugada torre B5 y ambos alfiles están atacados y las negras ganan una calidad y quedan mejor, ¿no? Así que cuidado, ¿no? Sin embargo, Magnus juega torre E8 en esta posición. Y ahora, pues bueno, dama C4 sí que es posible, ¿no? Hay que decir que torre 8, dama C4 y Magnus jugó al toque torre B5 en esta posición. De nuevo, si caballo B6, que parece natural, existe otro bombazo. ¡Ratatata! Dama por F7, alfil por F7 y la torre entra en H7. Y la clave es que el alfil de C7 está descubierto, ¿verdad? Está desprotegido, perdón. Entonces dama C4 parece ser que la única jugada y que Magnus juega rápidamente es torre B5, ¿no? Y aquí entramos en una posición complejísima de nuevo, ¿no? Uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si alfil A4, ¿no? Alfil A4 es una variante, es la variante crítica que de hecho nos lleva a jugadas espectaculares, como vais a ver. En la partida se jugó dama C2, pero como digo, ¿qué pasa si alfil A4? Parece que las blancas están ganando en el acto. El negro tiene un recurso muy bonito, que es dama F5, y si el blanco captura la torre, existe dama por F3 y tras torre G2, torre 1, mate con tomate. ¿Vale? Entonces aquí había una jugada bellísima por parte de las blancas que le aseguraba cierta ventaja, y es la jugada dama F1. Fijaros qué jugada más bonita, ¿no? Ahora, si las blancas capturan F3, simplemente dama G2, ¿vale? Y esto fuerza el cambio de damas, tras rey por G2, ahora las blancas ganan una calidad y tienen todas las chances de ganar. Pero sin embargo existía aquí una jugada también muy bonita por parte de las negras que le permite mantenerse en la partida, y es la bella torre B1. Torre B1 tras dama por B1 forzada, dama por F3, torre G2 y caballo C3. Vaya a ver que la dama tiene que estar pendiente de la octava fila porque la torre está amenazando entrar en E1 y tras, por ejemplo, dama F1 ganamos el alfil de A4 con cierta compensación por la calidad. ¿Por qué? Porque las piezas blancas están un poquito desplazadas, están un poquito extrañas en esta posición. Pero, por supuesto, las blancas son quienes tienen todas las de ganar. Decir esto aquí es muy fácil, pero ver una jugada como dama F1 es bastante complejo, ¿verdad? En la partida se jugó dama C2, torre A8 por parte de Magnus. Hay que decir que aquí había otra variante bellísima. Si caballo B6, aquí existe un bombazo. Ven con papi, dama por G6. Si H por G6, alfil F6. Qué bonito hubiera sido haber visto un remate de este estilo, ¿verdad? Y sacrificando la dama se gana la partida por mate en H8. Y lo mismo pasa tras caballo B4, ¿vale? Aquí, sin embargo, Magnus tenía una idea muy interesante y es la jugada torre B4, que él no decidió emplear en su partida. La idea de torre B4 es muy maligna, ¿vale? O sea, aquí uno puede pensar, oye, ¿qué pasa si dama 2, no? Te empiezo aquí a meter presión sobre F7, si tienes que retirar el caballo estás medio tieso, ¿no? Caballo B6, aquí hay otro bombazo en F7, como decíamos antes, aprovechando que el alfil de C7 está desprotegido. Pero tras torre B4, dama 2, el negro puede jugar torre B5, pero tiene una jugada más precisa todavía que es torre por D4, otro truquete en la posición. Y es que, como os digo, era bastante confuso todo, ¿no? Tras torre por H4, dama por dama H3 venía, amenazando entrar en F3 y en H2, y las blancas tienen que defender el mate, y tras F4 viene mate en la octava. Por eso, Karjakin aquí, Carlsen perdió una buena oportunidad de activar sus piezas tras torre B4, y ahora, bueno, pues alfil C4 una jugada, pero las negras tenían una buena compensación, bastante por el peón. Sin embargo, se jugó torre A8 por parte de Magnus. Aquí hay que decir que alfil A4 ahora es bastante dudosa, por torre por A4, dama por y dama F5, aprovechando que si dama por B5, existe dama F3 y continuo, ¿vale? Torre G2, dama D1, dama F3, etc. Y si el blanco se pasa de listillo y quiere mantener el peón de F3, quiere mantener la agilidad, aquí existe alfil de 6, bombazo, destrucción masiva, ya que el tema de desviación es muy importante. Ahora, si dama por D6, simplemente dama por F3 seguido de torre B1, ganando la partida, y el blanco no puede moverse a otra casilla donde defienda el peón de F3, ¿verdad? Por tanto, en la partida se jugó, tras torre A8 se jugó alfil C4, torre A5 y alfil D2, ¿no?
atacando la torre, torre A4, dama de 3. Quizá era un poquito más precisa alfil B3, que vaya a ver que es una versión algo mejorada de lo que pasó en la partida. Aquí el negro tiene que jugar torre A1, se cambia todo y rey G2. Y ahora en la partida se jugó un dama de 3 y el alfil estaba en C4. Esta configuración de pieza un poquito mejor porque permite a las blancas instalarse con la dama en C4, empezar a cuestionar al caballo de D5 y a mirar con gran dolor al punto F7. Dama de 3 se jugó torre A1, la amenaza de dama de 3 es jugar alfil D5, ¿vale? Alfil B5, perdón. Torre A1, zampo, zampo. Y este es uno de los momentos críticos del match, ¿no? Aquí es donde Magnus comete el primer error en esta partida serio. Hay que decir que la posición no era nada fácil. Lo mejor objetivamente era jugar alfil D8. Esta torre por fin trata de planear reunirse a la acción con torre 4, ¿verdad? La torre en H4 está un poquito desplazada. Y bueno, tras alfil D8, torre 4, caballo F6, las negras tienen todavía muchísimas chances de tabla. Digamos, torre 1, torre por E1, torre por y alfil C7, por ejemplo. Siempre las negras tienen contrajuego contra este peón de H2, ¿no? Con jugadas como dama de 6, etcétera, etcétera, etcétera. También jugadas como caballo H5. Las blancas realmente tienen que luchar bastante para ganar esta posición. Sin embargo, Magnus juega aquí caballo E7. Perdonadme, rey G2, caballo E7. Y aquí se empieza a oler la sangre. La idea de la negra es muy sencilla. Quieren venir con el caballo a F5, donde tienen algunas chances de presionar en D4, saltar H4, y la verdad que podría volverse peligroso. Sin embargo, aquí la posición es muy interesante, pero a su vez extremadamente compleja, ¿vale? Quien diga ahora que vaya oportunidad que perdió Karjakin, tenía una buena oportunidad, pero era una posición súper compleja de valorar y vaya a ver que las líneas son bastante locas. La jugada más precisa, según la máquina, es dama B3, ¿vale? Dama B3 que planea atacar en F7 y las negras están forzadas a caballo F5. Cualquier otra jugada, por ejemplo, como dama F5, existe torre 4 y tras alfil D6, dama B7, el caballo está atrapado, vamos a capturar y las blancas ganan la partida. Sin embargo aquí, tras dama B3 existe la jugada caballo F5. Tras alfil por F7, Magnus en la rueda de prensa dijo que estaba planeando capturar en F7, lo que le lleva a un final bastante complicado. Tras torre por H7, aquí ya para empezar tenía una decisión difícil. La jugada lógica que haríamos casi todo es rey E6, pero rey E6 casi que pierde casi en el acto. Vamos a ver por qué. Rey E6, torre por C7, la clave es que las negras no pueden capturar en D4, porque viene torre G7 atacando el peón de G6. Y la clave es que tras rey F6, alfil C3, y si rey F5, alfil C3 igualmente. La clave, si la torre defiende por D1, nosotros atacamos por D7, por aquí, por allí, por acá, por allá. Si la torre viene por A4, pues vamos a tratar de jugar torre F7 jaque y tras rey G5, por ejemplo, H4, desviamos el rey y tras torre F4 también ganamos la partida debido a que el caballo de D4 no puede moverse con libertad. Sin embargo aquí, tras torre H7, las negras tienen rey G8, torre por C7 y caballo por D4. Y objetivamente este final debería ser muy difícil de aguantar para las negras, sobre todo porque el rey está cortado en la octava. Obviamente tiene algunos chances de tabla, pero esto era el mejor intento de las negras para tratar de sobrevivir aquí, ¿no? Pero la jugada que le preocupaba a Karjakin aquí no era, no era dama por F7, la jugada que le preocupaba es rey G7 y la posición se vuelve un completo follón, ¿no? Aquí la buena es torre H3 y ahora dama E7, ¿no? Dama E7 es la jugada y de repente las negras están amenazando. Caballo H4, que es una amenaza fortísima, aprovechando que el rey no tiene retirada en la primera fila. Y las blancas tienen que jugar muy preciso en esta posición. Todavía tenían algo de ventaja tras alfil G8, aprovechando que ahora caballo H4 simplemente no funciona por torre por y dama F7. Tras rey H8, dama C7, rey por G8, esta posición está ganada. Incluso esto desde el punto de vista humano no es fácil. Las blancas están mejor tras, por ejemplo, D5 o dama B8, ¿vale? Pero incluso esto desde el punto de vista humano no es tan fácil. Claro, aquí tras alfil G8 las negras todavía pueden resistir con H5, ¿verdad? Y ahora D5 es la clave. Aprovechando que amenazamos jugar alfil C3 y también le estamos dando una casilla de salida al alfil. Por ejemplo, si alfil E5, alfil E6... la ventaja blanca es muy clara. Caballo H4 no vuelve a ser posible. Tras torre por, dama por, perdón, existe un dama B7 con casi mate. Y tras D5, perdón, alfil G8, H5, D5, alfil E5, alfil E6, simplemente con
con una posición de ventaja blanca. Todas estas líneas son muy complejas desde el punto de vista humano, incluso con 25 minutos en el reloj que tenía Sergei Karjakin. Además de que ese final no es tan claro, ¿no? El que sujeta la dama por F7. Sin embargo, él realizó otro bombazo que nosotros estábamos muy motivados en la retransmisión, y alfil por F7, ¡boom!, ¿no? Que a primera vista también tiene buenísima pinta, pero que no es tan ganadora como parece, y vais a ver por qué. Cuanto uno más la analiza, se da cuenta que el negro tiene más chances de aguantar. Tras rey por F7, uno podría capturar en H7, rey G8 y dama por G6, aprovechando que tras caballo por, torre por... Y si tuviéramos el peón en F3, en G3, este peón de F3 lo tuviéramos en G3, esta posición sería súper ventajosa para las blancas, ¿vale? Con 4 peones por una pieza, la torre en séptima, pero con esta estructura de peones, la verdad que esto no pasa de las tablas, con mucho, ¿vale? Así que por eso esta línea no acaba de funcionar. Sin embargo, Sergei juega aquí dama C4, jugada 40, pasando el control, forzando a rey G7 y D5, ¿no? De nuevo, esto es un lío brutal. Ahora las blancas amenazan alfil C3, una jugada que podría parecer lógica, alfil E5 que pierde en el acto tras alfil C3, ¿vale? Por ejemplo, si dama D6, por ejemplo, torre 4 ya gana, forzando la captura, y tras dama por C3, dama por A1 con ventaja blanca. Pero aquí existen dos posibilidades para las negras. Una de ellas es la jugada G5, que tras alfil C3 jaque, rey G6, dama D3, dama F5, torre 4, se amenaza torre 6 y torre por E7, por ejemplo. Las negras tienen una única jugada, que es torre A4 en esta posición, increíble. D6, torre por, peón por, dama G4, rey H1 y alfil D8. Y se llega a este final, en el que tras peón por E7, alfil por E7, objetivamente deberían ser tablas, pero también desde el punto de vista humano parece que se sufre un poquito más con negras, ¿no? Que es la línea que os voy a mostrar que jugó Magnus en la partida. Perdonadme por tantas variantes complejas, pero es que es lo que es, ¿no? El ajedrez es lo que es, y estas son las variantes que existían, ¿no? Y aquí caballo F5 es la jugada que le asegura a Magnus unas tablas, como vais a ver, bastante forzadas. Alfil C3 jaque, rey F8 única, no te quiere ir a G8 porque hay jugadas con D6 con jaque, ¿verdad? Rey F8, alfil por A1, caballo por, dama por D5, y llegamos a esta posición en la que la clave es que el blanco no puede capturar en H7, ¿verdad? El blanco no puede capturar en H7 por dama G5 jaque, y tras rey F1, dama C1 jaque continuo, ¿vale? Dama G5, dama C1, etc. Por ello aquí, si el blanco no puede capturar en H7, también la clave es que el negro tiene dama F7 y que los peones del flanco de dama no caen. Hay que decir que el final son tablísimas, ¿no? Tras rey por ejemplo, llevando el rey a F5, poniendo el peón en H5, las blancas no pueden progresar de ninguna de las maneras, incluso quedándonos quietos con el peón, con el rey en F7. Por eso aquí el blanco le dio muchísimas vueltas, pero la realidad es que el negro no tiene que hacer nada, simplemente, incluso con el peón en H5 son tablas, simplemente mover el rey. Se dieron bastantes vueltas, ¿vale? Se dieron bastantes vueltas en esta posición y al final se acabaron firmando las tablas. Vamos a pasar hasta el final para que veáis así un poquito rápido, pero la clave es que el negro no tiene que hacer nada, simplemente quedarse quieto, y el blanco nunca puede contribuir con sus peones a crear cualquier tipo de desestabilización en la posición negra. Así que, bueno, esta ha sido una partida súper compleja, espero que hayáis aprendido algo y que, bueno, que deciros que hoy a las 8 de la tarde, hora central europea, hora en Madrid, tenemos la 10ª ronda en la que todo está que arde. Magnus Almendrado Carlsen va a tratar de asestar un golpe con las piezas blancas a Mystery Glue, cubitos a domicilio, Sergei Karjakin, y esto está que arde, así que no lo podéis perder. 8 de la tarde con comentarios. Hoy vendrá David Antón para, bueno, darnos unas clases magistrales, así que os espero a todos, pasarlo bien, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao.